tal? Buenos días. Hoy iniciamos nuestra octava semana de clases virtuales de Historia de la Lengua Castellana. En esta oportunidad vamos a volver sobre un tema clave, un concepto clave en nuestra disciplina, que es el concepto de oralidad, que ya fuera presentado la semana pasada. Para nosotros es un tema relevante porque precisamente es en la oralidad, en ese campo, en donde se producen los fundamentales cambios en los usos y costumbres lingüísticas de los hablantes. En la actualidad es fácil pensar en estrategias o recursos para el análisis de la oralidad, ya que se han desarrollado toda una serie de tecnología que permite el registro de esa oralidad. Sin embargo, como nosotros trabajamos en perspectiva diacrónica, tenemos fundamentalmente y casi exclusivamente textos escritos. Y esto representa un problema, porque nuestra investigación va a tratar entonces de sondear, de rastrear esos vestigios de oralidad en la escritura. Para eso, para poder de alguna manera terminar de darle vuelta a este concepto, vamos a constelar lo que ustedes ya han leído y han trabajado sobre Walterón con algunas ideas de otros dos autores, de otros dos investigadores de distintos campos de investigación, pero que nos interesan particularmente. Por un lado, tenemos el profesor Wolf Osterreicher y por otra parte la profesora Jenny Blume. Bueno, comencemos entonces a hacer un pequeño repaso acerca de aquellos aspectos de la oralidad que ustedes han leído y han trabajado en Walterón. Conviene destacar que cuando este autor hace sus estudios acerca de la oralidad, lo hace en el contexto de la exégesis de los textos sagrados para tratar de explicar y comprender algunos rasgos, digámoslo así, primitivos de los textos más antiguos, como por ejemplo el Génesis de la Sagrada Escritura. Por allí se advierten muy claramente todos esos rasgos de oralidad que Agustina Castro expuso muy profundamente y en un esquema muy clarificador en la clase pasada. Para que tengamos una idea un poco más ajustada de eso, voy a leerles el primer pasaje del Génesis, que a su vez es el primer pasaje con el que se inicia la Biblia judeocristiana. Dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el día primero. Y dijo Dios: que exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento para separar las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Y Dios llamó al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el segundo día. Bueno, en esta pequeña lectura podemos ver cómo están, como ya les dije, están presentes algunos de estos rasgos que se apuntaron para la oralidad en contextos de culturas donde la oralidad es la única fuente de transmisión de esta información, de la información comunitaria, de la información relacionada con una cultura. Les voy a repasar aquí algunos de esos elementos que observamos y que ya fueron anunciados, como
como el efecto perlocutivo, es decir, se trata de un gesto, de una locución que está siempre pensada en relación con un interlocutor al cual apela de alguna manera. También en este caso, el relato sirve para organizar el pasado de la comunidad, el pasado vinculado a tiempos heroicos o a tiempos míticos. Como ustedes habrán escuchado, hay muchas repeticiones relacionadas con fórmulas que van haciendo avanzar el relato a pesar de que se repiten, y se genera un fenómeno muy interesante que también ustedes lo pueden ver o lo podrán ver cuando observen el aprendizaje de la lengua en los niños, que es ese fenómeno que llamamos polisíndeto, es decir, una estructura acumulativa, sobre todo mediante cualquier conjunción, pero en general mediante la conjunción y, que es la conjunción copulativa prototípica, ¿verdad? Que sirve para unir elementos de la misma categoría sintáctica o léxica o textual. Bien. Otro elemento que podemos destacar es el anclaje pragmático. Hay elementos paralingüísticos que acompañan este relato. Debemos pensar en las culturas en las que estos relatos se transmitían, es decir, fundamentalmente acompañados del gesto o en un contexto ceremonial o en un contexto religioso propiamente dicho. Nosotros ahora lo tomamos como objeto de estudio. También podemos observar cómo hay palabras podemos observar unidades de sentido que son más allá de una palabra. Entonces, por ejemplo, toda la frase esa, Dios dijo, y Dios dijo, y Dios vio, es... si bien la podemos separar en sujeto, predicado, eso es un análisis formal, estructural, pero en realidad están funcionando como una unidad de sentido que no puede separarse porque no tiene ningún valor simbólico ni semántico fuera de esa construcción. Otro elemento que también podemos destacar como rasgo de esa oralidad es la deixis o señalamiento, que puede señalar, hay un tipo de deixis que es la que señala elementos que están dentro del mismo discurso, pero también una deixis que hace un señalamiento hacia elementos que están fuera del texto, que podemos decir exofórica, o sea, que refieren a elementos externos. Por ejemplo, esas deixis pueden ser expresiones como adverbios, pronombres posesivos, demostrativos o grupos de palabras con ese sentido. Aquí también podemos hacer una aclaración para vincularlo o una ampliación para vincularlo con aquellos aspectos que ya hemos desarrollado en clases anteriores, tales como las formas y fórmulas de tratamiento, que en este caso podemos incluirlas en este grupo de señalamientos, de señaladores deícticos, con un valor o un carácter de deixis social, porque esas formas y esas fórmulas de tratamiento van determinando, van diseñando cómo se organizan las relaciones sociales, las jerarquías en determinadas comunidades. De alguna manera, estos son los elementos que a nosotros nos va a tocar rastrear o investigar junto con aquellos trazos de ideologicidad en los textos que vamos a estudiar en los próximos meses y a lo largo de todo el año. Pero volviendo a nuestro tema, quiero aquí traerles algunas reflexiones, algunas consideraciones del profesor Osterreicher, donde él de alguna manera propone un ajuste sobre estos conceptos de Walter Onck, y él configura el campo de los estudios de la oralidad
pensando o imaginándose cuatro campos de acción organizados de la siguiente manera. Por un lado, él propone que hay que considerar el medio por el cual se transmite la información, y por otro lado la concepción, es decir, cómo fue concebido, de qué manera se articulan esos elementos. Y entonces él propone la distinción de la siguiente manera. Por un lado, atendiendo al medio de transmisión, tendríamos dos planos o dos campos de distribución de este concepto, ¿no? Cómo se organiza este concepto. Si tenemos en cuenta entonces el medio gráfico, estaríamos hablando de lo escrito, y si tenemos en cuenta el medio oral, estaríamos hablando de lo oral. Luego, él propone pensar algo así como la configuración mental de un discurso o de un texto, y en ese sentido propone que si es un texto o un discurso organizado más bien desde la perspectiva de lo hablado, de la presencialidad de los interlocutores, en ese sentido estaríamos hablando de oralidad. Mientras que si ese discurso o esa expresión lingüística estuviera más cercana al prototipo escrito, determinado por la mediación de la escritura y la ausencia de los interlocutores, estaríamos hablando de escrituralidad. O sea, son como rasgos bien interesantes de tener en cuenta. Entonces, acá les voy a dejar enseguida un cuadro para que veamos cómo actúan las posibilidades de intercambio de estos conceptos. Pero simplemente ahora decirles que podemos encontrar textos generados por un medio fónico con una estructura pensada en la copresencia de los interlocutores. Entonces hablaríamos de la oralidad en lo oral, pero también podemos tener la oralidad en la escritura, y a su vez también podemos tener rasgos de escrituralidad en el texto o en el discurso oral. En estos entrecruzamientos es donde se enriquece la mirada acerca de estos conceptos. Ahora bien, para que tengamos una idea un poco más clara, por ejemplo, cuando pensamos en una declaración en un juicio, una declaración de un testimonio que se registra en un documento escrito, podemos tener en ese documento escrito rasgos de oralidad, es decir, marcas que hacen referencia al momento en que esa declaración fue proferida, en que esa declaración fue emitida. Otro ejemplo que puede ser un poco más claro o más cercano es cuando tenemos una noticia periodística en algún periódico, en algún diario, y la voz del narrador introduce las voces de los testigos de los acontecimientos, y generalmente hay marcas que anuncian la incorporación de esas voces, ¿verdad? Dijo que, la testigo anunció que, declaró que, ese tipo de construcciones que nos ayudan a nosotros en la lengua española a incorporar el lenguaje del otro, el discurso del otro. Por otra parte, para dar un ejemplo del otro campo, tendríamos rasgos de escrituralidad en el discurso oral, por ejemplo, en una entrevista, o el ejemplo mismo de esta clase, que si bien yo estoy hablando de una manera que trata de imitar la oralidad de la clase, sin embargo tengo
un guión y voy siguiendo ciertos pasos pautados en la escritura y cierta formalidad de la escritura. También podemos ver ese tipo de rasgos de escrituralidad en el discurso oral, por ejemplo, en una entrevista, donde los turnos de habla están pautados, y si bien hay una cierta posibilidad de alejarse de esas pautas, pero siempre el entrevistador va a regresar a los puntos establecidos. Otros rasgos, por ejemplo, de escrituralidad en lo oral. Cuando escuchamos el testimonio de policías, cuando se les hace una entrevista o se hace una nota periodística, muchas veces notamos que tienen una forma de hablar un tanto afectada, un tanto cuando dice el móvil impactó contra un árbol en vez de decir el auto chocó. Entonces esos elementos tienen que ver con una jerga específica del lenguaje del lenguaje policial que aparece en las declaraciones escritas y que de alguna manera traspasa hacia el discurso oral, que es tan llamativo y sobre lo que se hacen también muchos chistes y bromas. Bueno, ahora les dejo acá en el cuadro para que miren un poco más claramente estas cuestiones que les acabo de exponer. Otro concepto que quiero que tengamos en cuenta y empecemos a incorporar como una noción que nos va a guiar en nuestro trabajo es el concepto de la oralidad prototípica. La oralidad prototípica tiene que ver con una escena que construimos, una escena teórica, por decirlo de alguna manera, es decir, aquella que reúne todos los rasgos que son característicos de esa oralidad oral, por decirlo en términos de Osterreicher. Y en ese sentido es interesante pensar en un esquema prototípico que es la conversación. La conversación es esa interacción de carácter generalmente informal que se da entre dos o más sujetos que se interrelacionan de una manera un poco arbitraria y sin demasiada organización, perdón, o una organización, mejor dicho, precisamente basada en esa interacción que aparentemente es caótica. Veamos cuáles son algunas de esas estrategias de la conversación. Es muy importante en la conversación observar aquellas estrategias que tienen que ver con quién y cómo inicia la interacción, la conversación, quién y cómo sostiene la palabra, o bien cede la palabra o bien arrebata la palabra. Eso va generando un campo de tensión, un campo de lucha, digamos así, entre comillas, que tiene que ver con aquello que expuso Agustina cuando hablaba del carácter agonístico de la oralidad. Agonístico relacionado más bien con la etimología de la palabra. La palabra agón tiene que ver precisamente, viene del griego y tiene que ver precisamente con esa instancia como de tensión, de discusión, de intercambio lingüístico. Y hacía referencia precisamente a una instancia, a una escena del teatro en la cual los personajes, el protagonista y otro personaje, hacían una especie de contraposición de ideas o de argumentaciones. Es muy interesante ver cómo esa estructura agonística de alguna manera es la que da origen al género teatral. Pero bueno, eso es otro campo de estudio.
Otro rasgo muy importante para tener en cuenta en relación con la conversación es el solapamiento. Es decir, en una conversación en el campo de la oralidad oral hay superposiciones, hay interrupciones, hay silencios que son significativos. Dentro de este campo de acción, de interacción, de acción agonística, es muy importante el uso de las formas de cortesía y descortesía. Aquí vuelven a aparecer en escena lo que dijimos, las formas y fórmulas de tratamiento, pero también otros elementos que tienen que ver con otros elementos retóricos que tienen que ver precisamente con las representaciones, las autorrepresentaciones y las representaciones del otro. En este punto es muy interesante un fenómeno que lo vamos a observar en muchos casos en los textos que hemos seleccionado para este curso, que es la ironía, esa especie de discurso que parece positivo pero que esconde, por decirlo de alguna manera, una profunda crítica o una burla, sobre todo en nuestro caso, relacionada con aspectos de lo social o de lo étnico, como ya vamos a ver cuando analicemos concretamente los textos. Otro elemento que es característico de esta oralidad oral son los elementos o el acompañamiento gestual, que tiene que ver precisamente con lo que ya dijimos, esa especie de teatralidad, agonicidad que caracteriza esta interacción. Muchas veces el tomar o dejar un turno de habla tiene que ver con un manejo de la gestualidad, de cómo se posiciona el cuerpo dentro del grupo, cómo se retrae, cómo avanza, cómo se manejan las manos, y toda esta serie de rasgos que tienen que ver con ciertas disciplinas que estudian precisamente estos comportamientos gestuales. Teniendo en cuenta estos rasgos que son propios de la oralidad oral, tendríamos nosotros que ser capaces al final de este curso de poder rastrear, de poder observar críticamente, de poder analizar cómo se construyen las identidades, las subjetividades, las instancias de poder en relación con los interlocutores, a partir de, como ya les dije, el análisis, el comentario de algunas escenas de oralidad en la escritura. En este punto, entonces, traigo a colación otro concepto relacionado con esto que estamos diciendo, que es el concepto de oralidad fingida, que introduce Jenny Brum. En este sentido, cuando hablamos de oralidad fingida, no es una oralidad falsa, engañosa, aunque también la mentira y la ironía y los dobles sentidos tienen que ver con esta construcción engañosa de la realidad. Eso es otro aspecto que sí es muy interesante de observar. Pero acá lo que queremos decir y apuntar con este concepto de oralidad fingida es una ficcionalización de la conversación, una especie de simulación de la conversación que hace la literatura. Esto es muy interesante, esta puntualización que hace la profesora Jenny Brum. Es muy interesante porque nos permite observar precisamente esos rasgos de oralidad en la literatura. Estoy pensando en este momento en un texto que se toma como prototipo en el estudio de la historia de la lengua de los argentinos, que es el Martín Fierro.
El Martín Fierro es un texto eminentemente literario, hecho por una persona culta, que se apropia de esa oralidad gauchesca y le da un formato literario fingiendo ser la oralidad primaria. En ese sentido es que hablamos de oralidad fingida, y que nos parece que es un elemento muy interesante, para un elemento conceptual, para observar esas escenas que vamos a estudiar, porque precisamente nosotros consideramos que en esa construcción de la oralidad del otro también hay una construcción ideológica. Es decir, lo que se toma y lo que se deja tiene que ver con una ideologicidad en el lenguaje. Todo esto que he estado exponiéndoles o contándoles, para que vamos teniendo un lenguaje común al referirnos acerca de estos procesos o de estos fenómenos que vamos a ver en los textos, tiene que ver con el próximo texto que vamos a estudiar. El próximo texto también pertenece a este momento del humanismo y del renacimiento por el cual estamos transitando y estamos haciendo foco en esta parte del programa. Vamos, aunque avanzando un poco más en el tiempo, no mucho más, pero un poco más en el tiempo, sobre la gramática de Nebrija. Como les decía, el texto es un texto llamado Diálogo de la Lengua, del escritor Juan de Valdés. ¿Por qué hago esta referencia? Porque el mismo nombre del texto nos sitúa en una instancia de interlocución fingida, de una oralidad fingida. Se trata, a diferencia de la gramática, que tiene una estructura pensada en lo normativo y en capítulos y secuencias que organizan el conocimiento acerca de la lengua en campos como la ortografía, la fonética, la sintaxis. En este caso, al tratarse de un diálogo, trata de imitar cierto parecido, parecido con la interacción de la oralidad primaria. En este sentido, es importante que tengamos en cuenta que la elección de este tipo de trama textual no es una novedad. Al contrario, es un recurso recuperado por los humanistas, es un recurso retórico que está bien, ¿cómo podemos decir? Está bien difundido en toda la antigüedad clásica y un poco menos en la Edad Media, pero sobre todo en la antigüedad clásica greco-latina, en donde este tipo textual representa la oportunidad de poner a personajes hablando sobre un tema en particular y mostrar distintas opiniones o versiones que van argumentando en una dirección u otra. Este carácter dialógico, eminentemente dialógico, tiene que ver precisamente con un concepto totalmente alejado al de la gramática. En este sentido, Juan de Valdés, lo que pretende es precisamente poner en juego esta contraposición de argumentos o de ideas en torno a un mismo tema para llegar a una conclusión. No tenemos que ser ingenuos de pensar que este diálogo representa una copia, una transcripción de un diálogo realmente llevado a cabo. Puede que haya sido en algún momento algo así, pero en el momento en que se transcribe, que se pone en formato de escritura, todos los argumentos, todas las intervenciones llevan precisamente al argumento final que es lo que pretende demostrar el propio autor.
¿Qué es lo que pretende mostrar el autor? Pretende mostrar cosas que nos parecen bastante interesantes. Una, de la cual voy a nombrar solamente dos. Una, como él pone el acento no en la tradición latina para hacer referencia a sus reflexiones sobre la lengua, sino en la propia tradición castellana, buscando los referentes no en el mundo clásico, sino en la propia cultura, hispánica. Pero atención, no es cualquier cultura, es principalmente la cultura cortesana, es decir, del entorno del rey y de los nobles, y algunos textos, hace referencia a algunos textos en los cuales él observa que puede encontrarse ejemplos muy claros de cómo es la lengua castellana. Y entre uno de esos ejemplos le pone el libro de la Celestina. Lo otro que quería decirles tiene que ver con el concepto de que las prácticas validadas en un lenguaje, en una lengua, son las prácticas de sus usuarios. Este concepto del uso lingüístico como el elemento que va a orientar las investigaciones o las reflexiones en torno a la lengua, al lenguaje, es muy interesante, porque nos está adelantando en varios siglos algunos aspectos que tienen que ver con lo que después será la disciplina de la pragmática o la pragmática lingüística. Y en este sentido es un texto muy revelador de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las reglas de cortesía, las reglas conversacionales, la adecuación del discurso al entorno o al objetivo de la comunicación. Entonces, en alguna manera podemos decir que Juan de Valdés está trabajando sobre esa idea del contrato de comunicación que después desarrolla, o que después hemos visto cómo plantea Charodon. No podemos aventurarnos a decir que Charodon ha leído a Juan de Valdés. Probablemente sí, probablemente no. Es un terreno en el que no podemos meternos, pero es muy claro cómo él ya advierte algunas cuestiones que tienen que trascender más allá de la gramática normativa. Bien, vamos ahora a algunas consideraciones en relación con la época y con el autor. Algunas pequeñas notas que pueden ser reveladoras del proceso de escritura y de transmisión textual, que consideramos que son interesantes o relevantes para poder comprender un poco más claramente cómo ha sido este proceso de escritura o este posicionamiento del autor. El texto no tenemos una fecha precisa de escritura, porque solamente se conserva el manuscrito, pero se sabe que fue escrito entre 1536 y 1540, posterior a una estadía que tuvo Juan de Valdés en Roma, actuando como representante del emperador Carlos V. Esto, si tenemos en cuenta y le damos credibilidad o veracidad, le damos valor de veraz al entorno en el que describe el propio diálogo, cuando dice que están en Nápoles y que allí se han juntado un grupo de amigos a hablar sobre, un grupo de amigos después de la comida, a hablar sobre estas cuestiones que les interesan. Pero sabemos que cuando hay una construcción ficcional, también el espacio y el tiempo pueden ser una construcción ficticia. Otro dato importante es que este texto circuló, como muchos de los textos que pertenecían a determinado sector que ya vamos a ver,
circuló manuscrito en varias copias que se hacían a partir de un original, y recién fue publicado aproximadamente 200 años después, fue descubierto y publicado en el año 1737. ¿Por qué todo este misterio que les iba anunciando en torno a la obra de Valdés? Por un lado, es muy importante tener en cuenta que Juan de Valdés pertenece a una familia de cristianos nuevos. Ya sabemos que los cristianos nuevos son aquellos cristianos que no podían atestiguar pertenecer a un linaje cristiano antiguo. Generalmente eran cristianos que provenían de familias de judíos conversos, y por lo tanto casi siempre estaban sospechados de esta cuestión de traicionar la religión cristiana, judaizando, o sea, realizando sus prácticas religiosas judías en el interior de sus casas, y esto es lo que en cierta medida lo pone a Juan de Valdés siempre en la mira de la Inquisición, y por otras cosas que ya les voy a comentar enseguida. Otro dato también curioso en cuanto a estas cuestiones de lazos familiares es que Juan de Valdés es el hermano de un secretario de Carlos V, que es Alfonso de Valdés. Alfonso de Valdés, si no lo saben les comento, escribió bastantes obras un poco más al servicio del emperador Carlos V, pero también se dice que es el autor, hay una línea de estudios que dicen que es el autor de El Lazarillo de Tormes. Pero bueno, sobre esa discusión no es el terreno en el que nos vamos a mover, porque además el Lazarillo de Tormes este año no es un texto que vayamos a leer. Pero es muy importante, a lo que quiero llegar es que es muy importante ver cómo estos personajes, estos sujetos se mueven como en un doble territorio. Por el lado, el territorio de lo oficial, porque ambos, tanto Alfonso, que es secretario de cartas latinas del emperador, ustedes saben que el latín era la lengua oficial, la lengua de la diplomacia internacional, y Juan de Valdés, que fue el representante de Carlos V ante el Papa en Roma. Y también después este mismo Juan de Valdés se refugia, por decirlo de alguna manera, en Nápoles, porque ya hemos dicho en otras clases que en esta zona, en estos reinos o en estos territorios que pertenecían al reino de Aragón, era un poco más relajada la relación o la persecución de los judíos conversos o de personas pertenecientes a familias judías. Otro elemento cultural muy importante que tenemos que tener en cuenta es el erasmismo. ¿Qué es el erasmismo? El erasmismo es una corriente humanística que, si bien se mantiene dentro del contexto de la fe cristiana, va a desarrollar un tipo de pensamiento reformista, es decir, un pensamiento que está advirtiendo acerca de la necesidad de una profunda reforma de la Iglesia Católica. En ese sentido, el erasmismo tiene puntos de contacto con el calvinismo, el luteranismo, y las lecturas de estos autores, de estos pensadores, es una lectura cruzada, constelada, es decir, no había en ese momento una restricción de quién leía a quién, sino que circulaban estos textos de Erasmo, de Lutero, de Calvino, circulaban por supuesto por un circuito muchas veces clandestino, pero también a través de cartas personales entre ellos. En ese sentido, Juan de Valdés
tenía un conocimiento personal con Erasmo de Róterdam y mantenía una fluida conversación, podemos decir así, de carácter epistolar. Precisamente este rasgo del erasmismo es lo que le provocó esta situación de estar en la mira, podemos decir así, de las autoridades eclesiásticas y sobre todo de la Inquisición. En ese contexto, ustedes saben, o por lo menos tienen alguna noticia de que durante toda la Edad Media el movimiento escolástico y la interpretación, la exégesis de las Sagradas Escrituras se basaba en la tradición y se llevaba a cabo a partir de las reflexiones que hacían los propios clérigos, a quienes se les reconocía una cierta autoridad y un conocimiento, sobre todo de la tradición eclesiástica. Sin embargo, también ustedes conocen que a partir de este movimiento humanista, también los laicos, es decir, los que no son religiosos consagrados, comienzan a hacer sus aportes en relación con la doctrina cristiana o la interpretación de los textos sagrados. Juan de Valdés tiene numerosos textos, es más, les voy a dejar acá en la página web un enlace a un video bastante interesante, sobre todo muy interesante porque es un video realizado por las iglesias evangélicas que lo toman a Juan de Valdés como el primer reformador, el primer evangélico en España. Bueno, quería decirles entonces que Juan de Valdés hace un tremendo trabajo en relación con la exégesis, la interpretación de los textos sagrados. Él era un profundo conocedor de las lenguas antiguas, el hebreo, el latín y el griego, y entonces propone ese tipo de estudio lingüístico y filológico que lleva a hacer algunas anotaciones y apuntaciones a los textos de la Biblia que muchas veces no coincidían con la ortodoxia católica. Pero también es importante tener en cuenta que él escribe en un contexto en donde había cierta libertad en relación con esta práctica de comentario de la Sagrada Escritura. Él no hace traducciones de la Biblia, o sea, no propone traducciones de la Biblia, aunque de hecho debe haberlas hecho para poder comentarlas, pero no estaba bien visto que una persona no vinculada con la iglesia tuviera la posibilidad o tuviera la arrogancia, podemos decir así, de comentar los textos sagrados. Bien, me parece que esto es muy interesante porque es un autor polémico, un autor del que se publicó solo un libro en vida. Es el libro El diálogo de la doctrina cristiana, en donde precisamente con esta misma forma del diálogo va estableciendo opiniones acerca de las prácticas cristianas, sobre todo prácticas que tienen que ver con la recuperación de un cristianismo más vinculado a los orígenes de la religión. Pero bien, no avancemos más en este tema, que ya podrán verlo en el video que les he comentado. Lo importante que quería decirles es que estas prácticas están permitidas de alguna manera porque todavía no se había gestado el movimiento de la Contrarreforma o la Reforma Católica, que se origina a partir del Concilio de Trento, que se inicia en el año 1542, un año después de la muerte de Juan de Valdés. El otro punto, y ya para finalizar con esta presentación del texto y del autor, es interesante o es necesario también puntualizar que
Juan de Valdés, como ya he dicho, se establece en Nápoles. Nápoles, que no está bajo el estricto dominio de la corona de Castilla, y por lo tanto hay cierta flexibilidad en cuanto a la presencia de estos intelectuales sospechados de ser criptojudíos. Y en ese contexto, o sea, es real el contexto de su permanencia en Nápoles. Ahí crea una especie de un círculo secreto de lecturas, o semisecreto, porque, bueno, de alguna manera era conocido que la gente, digamos, de la aristocracia tenían sus bibliotecas, sus círculos de lectura. Como les decía, es un círculo de lectura muy interesante porque admitía tanto a varones como mujeres, es decir, le da un lugar bastante importante a la mujer, sobre todo a su protectora, que es Julia Gonzaga, o Julia de Gonzaga, que es la que precisamente mantiene en su palacio, en su vivienda, mantiene en secreto estos grupos de discusión o de reflexión en torno a distintos temas. Se cree que en ese contexto es que surge este texto, el diálogo de la lengua. En fin, para ir cerrando entonces esta presentación y esta clase, simplemente volver a decirles que hemos elegido este texto, del cual vamos a leer un primer fragmento que ya está en nuestra biblioteca virtual, sobre todo porque de alguna manera nos muestra una mirada un poco distinta, y presten atención que digo un poco distinta, en relación con la lengua castellana, y es un aspecto poco estudiado, que nos parece que puede dar lugar a interesantes trabajos de investigación o de exploración por parte de ustedes. Bueno, con esto cerramos la clase de hoy y dejamos abierta la invitación para comenzar con la lectura de este libro de Juan de Valdés. Hasta la próxima clase.